frase que decía, la mente capta hasta que la nalga aguanta. Efectivamente. Eso es lo que hay que decir, porque están sentados ahí, no sé desde qué hora, oyendo charlas y conferencias. He sufrido mucho con esta conferencia. He sufrido mucho porque siempre me pregunté durante todos estos días qué decir de Púrpuras que no sea la clase de la universidad, sino una conferencia digna de un congreso donde hay dermatólogos jóvenes y viejos. Cuando decidí qué hablar, Ricardo Pérez pasó antes que yo y lo dijo todo. Entonces, mis 15 días o mis 2 meses en que pensé que hablar de Púrpuras, que no fuera la clase, los acabo de perder. Pero bueno, vamos a ver cómo salimos. Elda, cruza los dedos. Empecemos con esta señora de 67 años, que tiene un cuadro de lesiones eritematosas, papulares y palpables en ambos miembros inferiores, ligeramente dolorosos. Antecedentes de lupus eritematoso cutáneo, diagnosticado por mí hace unos 10 años, y es estudiada muy a fondo para saber si era sistémico o no, y jamás encontramos nada. Tratado con hidroxicloroquina, que la paciente un día decide suspender sin consultar previamente. Historia fumadora crónica, que es una razón para que la hidroxicloroquina no tuviera el mismo efecto que lo hubiera tenido. Esta era la señora cuando fue a nuestra consulta, tenía estas lesiones eritematosas en la palma y esta en el dorso de las manos, con las lesiones triangulares que ustedes están viendo aquí. La lesión de la cara con descamación, fíjese que se sale del parámetro del lupus eritematoso discoide clásico, ¿no? Porque no son lesiones eritematosas descamativas atróficas, sino una gran placa, y este discreto livedo reticular con varices en los miembros inferiores. Sin embargo, como les digo, estudiamos a esta paciente por todos los lados buscándole un sistémico y no lo encontramos. La paciente presenta abruptamente un cuadro neuropsiquiátrico que fue diagnosticado como una vasculitis lúpica, por lo cual se le hacen todos los estudios para hacer el diagnóstico y no se logra establecer que se trate de esa situación. Y quedó rotulada por los neuropsiquiatras, neurólogos y psiquiatras, como un síndrome límbico, por lo que adhieren numerosa medicación. Entonces la paciente toma 2 antidepresivos, 2 antipsicóticos y un medicamento para dejar de fumar, sin contar que es hipertensa y entonces tomaba tratamiento para la hipertensión arterial, en fin, redondeaba como 10 medicamentos. Y estas eran las lesiones purpúricas. Miren estas lineales, que ustedes al acercarse las van a tocar y la mayoría son púrpuras palpables. Púrpura palpable. Entonces, en vista de que no podemos diagnosticar un lupus, decimos púrpura palpable, muy seguramente medicamentosa. Es lo que pensamos, y así fue como se manejó, y la paciente hoy en día de sus lesiones cutáneas está perfectamente libre. Y no hay deterioro de su estado general, salvo que la señora le da a veces por montar en avión cuando está en la carrera séptima de Bogotá, o le da por mandarle besos al cartero, que ya no hay carteros, ¿sí? Porque todo el mundo manda chats. Pero la señora se le va la mano a veces. No le ha dado por recoger basura todavía, ni hablar con el zapato como la gente 86. Entonces, ¿qué era? Lesiones eritematoviolaceas que no desaparecen a la vitropresión, debidas a extravasación de eritrocitos en capilares y vénulas de la dermis. ¿Cómo se llama eso? Púrpura. Muy bien. Entonces, el diagnóstico de púrpura. Tenemos, ahora sí empieza la clase de la universidad. Púrpura palpable, dolorosa en sitios de presión, arteriolas, capilares y vénulas postcapilares, edema endotelial, leucocitoclasia, necrosis de la pared con posterior depósito de fibrina y extravasación de hematíes. Esto es lo que ocurre cuando tenemos una púrpura palpable. Fíjense ustedes la cercanía, casi un matrimonio, con una vasculitis. Así que estamos hablando del mismo término. No voy a hablar de vasculitis porque para eso hubo un simposio en estos días. Si no fueron, no, lo siento mucho. No palpable
es simplemente extravasación de hematíes sin necrosis de la pared vascular. Miren la diferencia tan importante. Eso que estábamos nosotros tocando en la señora, que era una púrpura palpable, nos presupone necrosis. Si tenemos la púrpura palpable por clínica, no siempre hay necesidad de tomar biopsia. Eso es un diagnóstico clínico. Seguramente si queremos acercarnos más a una vasculitis, la vasculitis sí es un tratamiento, un diagnóstico histopatológico, entonces seguramente ahí vamos a hacer la histopatología. La púrpura no palpable se asocia a una serie de síndromes que no tienen afección sistémica, enfermedad de Chamber, de Dukas-Capetanakis, de Guyerow-Blum, la púrpura de Mahochi, ¿sí? Que no sé, de pronto más observadores que yo que están aquí sentados les deben encontrar alguna diferencia clínica. Yo no. Yo creo que son las épocas pasadas de la medicina en donde les poníamos nombres a todo. Los asociados a fragilidad capilar. Es posible que un hematólogo aquí me tire el computador en la cabeza porque ellos no creen en que ese término lo debamos usar. Pero ahí sí hablamos de vasculitis livedoide, de escorbuto, que en mi país afortunadamente ya no existe, seguramente en el África, por allá, microtraumas, entre ellos la púrpura senil y la mecánica. La púrpura senil es un problema, ¿no es cierto? Porque le llega a uno un amigo de 50 años con una púrpura de esa y uno dice, oye, tienes púrpura senil, no lo vuelve a saludar. Pero hay que tenerla en cuenta. Y las púrpuras por corticoides, por puro adelgazamiento de la piel, o la amiloidosis. Esto es importante, encontrar una púrpura abrupta, sin una causa conocida, aun cuando el paciente esté en buenas condiciones, hay que tener en cuenta la amiloidosis. No siempre el diagnóstico de amiloidosis es fácil, pero podemos tomar muestras de la mucosa anal o de la mucosa del ojo y el diagnóstico se puede lograr. Porque estos casos no siempre tienen daño renal. Las púrpuras por alteraciones de la coagulación, que es otro tema distinto. Y las llamadas pseudovasculitis, en donde está la embolía grasa o de colesterol. Y esta, que es infecciosa, que hemos visto varios casos de endocarditis bacteriana que tienen un cuadro purpúrico no palpable, una púrpura plana, común y corriente, y lo vimos en una ocasión en unos 40 o 45 soldados que hicieron una infección por meningococo. Y era una púrpura así no palpable, una púrpura que parecía muy fácil, pero los soldados tenían una infección por meningococo. En la púrpura palpable están las vasculitis. Seguramente nuestra paciente tiene un Henoch-Schönlein de lo adulto, digámoslo así, porque esto es más común en los niños, pero recuerden la importancia de la definición es que el Henoch-Schönlein es una púrpura IgA, y la IgA se mete entre el nefrón. Entonces el riesgo de estos pacientes de hacer daño renal es muy importante. Crioglobulinemias, vasculitis urticarial, no urticaria vasculítica, yo creo más bien que es una vasculitis urticarial, la poliangeitis microscópica y la angeitis. Y aquí nos metemos con el resto de vasculitis, que estos son de vaso pequeño, los de vaso mediano, de las cuales la panarteritis nodosa, la granulomatosis de Wegener y la enfermedad de Church-Strauss son importantes. ¿Qué tienen en común? Que son las vasculitis ANCA positivas, que no es el tema del momento. Secundaria infecciones o a drogas, la cocaína, antibióticos, anticomiciales, los antiinflamatorios no esteroideos, los producidos por picadoras de insecto como los alergenos y la enfermedad autoinmune de la cual no vamos a hablar. Miremos casos. Esta es una paciente con una púrpura, mira, una púrpura suave, poco evidente, pero tiene la púrpura. Yo les digo ahora qué importancia tiene el ver esto. Una púrpura anular, ¿sí? Que era la que llamaban anular y telangiectoide, de Mayochi. Una púrpura también muy severa, miren, muy importante, pero una púrpura simplemente no palpable. Una púrpura senil, de las que nos da a todos. Panarteritis nodosa, el paciente que tiene una púrpura, mírenla, ya tomando un color ocre, pero con úlceras necrotizantes puntuales en los miembros. Este es un soldado de la República. Ustedes saben que Colombia lleva muchos años en guerra y estos muchachos se meten en las sierras nevadas, en trincheras muy frías y duran allá 4 o 5 días sin cambiarse sus botas, sin sentir calor, y la púrpura por frío
es muy común, es una enfermedad que le da baja más al Ejército Nacional que la misma guerrilla. Este es un caso interesante, miren esta lesión, ya Ricardo se refirió a ella. Esta paciente que llega con esta lesión purpúrica, casi que ampollosa, con un eritema en el borde, con una muy clara lesión violeta y con esta lesión en el pabellón auricular. La otra cosa que ella tenía, no está aquí porque no era la presentación del caso, era una perforación del paladar blando. Entonces tiene una vasculitis por cocaína. ¿Por qué la traigo? Porque ella tiene púrpura, muy importante la lesión. Cuando ustedes vean un cuadro purpúrico con tendencia a necrotizarse en el pabellón auricular, hay que averiguar cocaína. Es prácticamente un signo patognomónico de la púrpura o la vasculitis por cocaína. ¿Qué tiene de importancia la púrpura o la vasculitis por cocaína? Que es ANCA positivo. Entonces uno la confunde con la perforación del paladar con una granulomatosis de Wegener. Y en este caso fue nuestro diagnóstico. ¿Pero qué pasó? No reparamos en esto. Le pedimos un TAC de senos paranasales y el radiólogo me contesta, este TAC no lo he visto sino en granulomatosis de Wegener o en cocaína. Y se nos ocurrió la cocaína, revisamos la paciente y encontramos que bilateral y simétrico tenía la púrpura en el pabellón auricular, que como les digo, es diagnóstico. Ahí está. Ahí está la lesión del pabellón auricular. Muy bien. ¿Cuál es el manejo general de las púrpuras? Muy buena historia clínica, como en todo. Sobre todo teniendo en cuenta la semiología. Toquen el paciente. Ahora con la medicina moderna, que ya no es el paciente, sino los criterios mayores y los menores y los protocolos, entonces se nos olvidó examinar al paciente. Pero el paciente es el ser humano que nos llega. Época de aparición, tipo de sintomatología, todos los antecedentes, ya hay que meter el de la cocaína porque lo acabamos de aprender, eso es muy importante. El examen físico que incluya una palpación abdominal en búsqueda de masas, que no tengamos una púrpura como manifestación de la neoplasia, que nos comentaban hace un rato. Y el tipo de púrpura, si es palpable o no palpable, no más. Con eso tenemos una muy buena idea de lo que vamos a hacer. El laboratorio pertinente. Lo más importante, el conteo de plaquetas. El pronóstico de una púrpura depende de las plaquetas. ¿Por qué razón? Si hay trombocitopenia o plaquetopenia, el pronóstico es muy malo. Todas las enfermedades que surcan con baja de plaquetas tienen un proceso malo, muy malo. Y si tienen todo lo contrario, trombocitosis, tiene una enfermedad autoinmune. Recuérdense que las plaquetas son factores o son células de reactividad tanto aguda como crónica. Trombocitosis, la psoriasis, un ejemplo de trombocitosis. Y es una razón para que los pacientes no se mejoren. Cuando hay trombocitosis, miren las plaquetas cuando tienen un paciente con psoriasis. Es muy importante ese estudio. La biopsia de piel cuando sea necesario y los exámenes complementarios, estudios para vasculitis, en fin, y laboratorio para enfermedades autoinmunes. El tratamiento, todos ustedes lo saben. El pilar del tratamiento de las púrpuras es el reposo. Si ustedes tienen un paciente con púrpura palpable o no palpable, acuéstenlo. Acuéstenlo porque eso es lo que lo va a mejorar. Corticoides sistémicos sigue siendo droga de elección. La colchicina, a nosotros nos va muy bien con la colchicina y tenemos la gran ventaja de que no tiene efectos adversos. Creo que por ahí hay un artículo que dijo que un paciente hizo un 3 con la colchicina. De malas el paciente, no de malas la colchicina. Entonces es un medicamento viejo que seguimos usando. La dapsona, siempre lo hemos tenido como un antiinflamatorio importante por tener un efecto antineutrófilo, que resulta que la dapsona ahora se volvió anti-eosinofílica. Hoy esta mañana nos mostraron un caso de foliculitis eosinofílica tratada con dapsona y hace 2 meses mostramos un caso de fasciitis eosinofílica tratado con dapsona. Se murió, pero bueno, no necesitamos utilizar medicamentos más fuertes. Si usamos inmunomoduladores es solamente en aquellos casos en que necesito esta foto. ¿Quién es el encargado allá de la producción? Esta foto no me puedo bajar de aquí, doctora, sin mostrar a Joaquín. Se llama Joaquín Chanela, pero por favor, es lo único que sirve de la conferencia.